amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, la famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Al iniciar esta noche frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde no solamente se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, sino que nos sustraemos a veces de la parte histórica y venimos a los temas de la contemporaneidad que tienen una repercusión directa e inmediata en la sociedad contemporánea dominicana. Actualmente, el Senado de la República se encuentra en un proceso de selección de los nuevos jueces y suplentes de la Junta Central Electoral. Es una competencia de atribución que la Constitución delega expresamente al Senado de la República. Pero también en nuestra accidentada vida histórica podría decirse que estamos en presencia de una ficción jurídica, porque lo que realmente ejecutan los senadores son las directrices de sus líderes políticos, y obviamente esa es una realidad. Decir que el Senado de la República es el que elige los titulares, los jueces titulares y suplentes de la Junta Central Electoral es una ficción jurídica. Por lo tanto, en este escenario, en este cenáculo que es pasado y presente, y mirando ya los aires que ha traído la administración de don Luis Abinader, a quien yo en este cenáculo histórico le he reconocido que ha desmistificado el culto a la personalidad que adquirió su mayor esplendor durante la era de Trujillo, lo cual constituye un mérito inaudito para un presidente joven como es él, que ha empezado a dirigir la cosa pública, y por lo menos se visualiza ya su sencillez y humildad. Y decía Gregorio Marañón, en Tiberio, la historia de un resentimiento, que era el libro de cabecera tanto de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez como del poeta Balaguer, decía que la sencillez y la humildad es una condición inherente a los hombres trascendentes. A Francisco Carvajal hijo, en este proceso en que se aboca el Senado de la República, que por primera vez llama la atención la cantidad de candidatos que hay
a jueces de la Junta Central Electoral y a suplente, llama poderosamente la atención porque el país y la sociedad se han desbordado. Yo creo que al margen de cualquier acuerdo político que se haga entre las agrupaciones que tienen la mayoría senatorial y que tienen la vocación directa de elegir a dichos miembros, es buscar un perfil de presidente de la Suprema, perfil de presidente de la Junta Central Electoral. No es lo mismo elegir un miembro de la Junta Central Electoral que elegir el presidente de la Junta Central Electoral. Aquí, en la década de los años 70, tuvimos un paradigma de las virtudes cívicas y morales. Y ustedes podrán decir, Joaquín Balaguer, en plena lucha de las utopías revolucionarias, y cuando se tildaba de reaccionario, de derecha, cuando había esa pugna entre los grupos de izquierda con el poeta Balaguer en aquellos famosos 12 años, el doctor Balaguer fue un respetuoso ante la historia y tuvo frente a la Junta Central Electoral a un dominicano de la categoría moral de don Ángel María Liz, que por cierto, entre los aspirantes a presidir la Junta Central Electoral se encuentra un descendiente directo, un ciudadano del estirpe de Ángel María Liz, como es el licenciado Roberto Liz Castellano, que de esta tribuna de pasado y presente le damos el apoyo a esa candidatura, a la igual que la candidatura de Mario Núñez Vardés, que es el director de elecciones actualmente de la Junta Central Electoral, que es un muchacho joven, capacitado, serio, honesto. Yo conozco su familia, conozco su padre, son gente honorable y eso es lo que necesitamos en la Junta Central Electoral. Aquí hay un eufemismo y en la cultura política dominicana se ha asimilado a que quieren extraer una idea, un concepto que de conformidad a los elementos primarios de la sociología del derecho no es compatible con la realidad de este hábitat geográfico. Y es que quieren estar miembros de la sociedad civil, gente de político, cuando realmente las cuestiones electorales son pura y simplemente cuestiones políticas que tienen que ser dirimidas por ciudadanos políticos. Aristóteles ya en la antigua cultura ateniense dijo que el hombre es esencialmente un animal político. Y hablar de la politicidad es una ficción en todo el sentido de la palabra. Por eso Francisco Carvajal, antes de entrar en conversación esta noche con mi primo de la vida, el destacado penalista dominicano Marino Arcevit Pineda, he hecho estas precisiones, he hecho estas puntualizaciones que son importantes porque nosotros tenemos que tener la precisión de un cirujano. Y el señor presidente de la República, don Hipólito Mejía Domínguez, don Danilo Medina Sánchez y don Leonel Fernández Reina, que van a ser las figuras protagónicas, tienen que asumir su rol con responsabilidad frente a la historia contemporánea nacional. Estamos en un momento muy delicado. La República de Haití está en plena ebullición social y económica y en cualquier momento puede haber un proceso migratorio masivo a la República Dominicana. Como consecuencia de esta pandemia, hay una situación económica en el país que se está haciendo prácticamente insostenible en el espacio y en el tiempo. O sea que estamos en una coyuntura donde obviamente debe haber una concertación entre las fuerzas sociales y políticas para la elección del presidente de la Junta Central Electoral. Hay que buscar un perfil y ellos tienen esa responsabilidad. Francisco Carvajal manifestó que si es por capacidad, que si es por honorabilidad, que si es por seriedad, que si es por apego a la moral social de Eugenio María de Hosto, esa moral social de Eugenio María de Hosto, que a pesar de que algunos teóricos aquí dicen que Rafael Leonidas Trujillo Molina desterró la escuela hostosiana, lo cual es una falacia, como me demostró Víctor Villegas, el poeta Víctor Villegas, en una conversación histórica que sostuvimos
hablando de la calidad de los profesores, egregio de la normal presidente Trujillo, como Rogelio Lamarche Soto, Carlos Curieri y otros profesores. Don Leonel Fernández, si se quiere llevar un grupo así, don Danilo Medina, don Luis Abinader y don Hipólito Mejía, yo para mí, para Francisco Carvajal, mi candidato, por la seriedad, porque puedo decir, puedo dar testimonio, no lo conozco ni me interesa conocerlo. Nunca he compartido una palabra con él, pero tengo el testimonio del ex senador Pedro Alegría sobre la honradez, el manejo y la pulcritud con que se maneja el señor Eddie Olivares. Aquí hay una pugna, porque obviamente el presidente de la Fuerza del Pueblo y posiblemente don Luis Abinader se están inclinando a favor de Román Jaques, el actual presidente del Tribunal Superior Electoral. A pesar de todo ese apoyo que tiene, Francisco Carvajal lo jeta ante el país, porque los jueces tienen que ser verticales, y él ha hecho muchos desvaneos en muchas decisiones importantes que ha tenido que tomar ese Tribunal Superior Electoral. Al igual que Madera Arias, ese lo objeto yo también. Ese no tiene la calidad ni los crisoles históricos que necesita la sociedad dominicana actualmente para que sea presidente de la Junta Central Electoral. ¿Es que nos estamos volviendo locos en República Dominicana o es que hemos perdido la perspectiva? Esa persona no tiene esa capacidad ni esos crisoles para ser presidente de la Junta Central Electoral. Aquí el país está atento. Aquí hay un país con una conciencia crítica depurada, que está pendiente a esa selección de jueces. Y como yo digo, la responsabilidad histórica mayor descansará sobre los 4 líderes políticos que más incidencia tienen en la sociedad contemporánea dominicana, como es don Danilo Medina Sánchez, don Luis Abinader, don Leonel Fernández Reina y don Hipólito Mejía Domínguez. Ahora vamos a ver un pequeño video que Daniel José Carvajal Curi recuperó de su abuelo, Bollón dando fusta, para luego entrar con las opiniones de un especialista en materia electoral, porque Marino Arcevit, aparte de ser, para mi criterio, el discípulo más acabado de Ramón Pina Acevedo y Martínez, aquel compañero de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en su exilio en Londres cuando en Consejo de Estado, y que de acuerdo, como decía muchas veces en sus celebradas intervenciones públicas, gracias al doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez pude fumar mi cigarrillo crema en Londres. Ese Marino Arcevit, para mi criterio, es el discípulo más acabado de esa escuela de Ramón Pina Acevedo y Martínez. Luego de escuchar a un Bollón dando fusta, vamos a entrar con Marino Arcevit para complacer los deseos de Daniel José Carvajal Curi, que se ha propuesto paralelamente a su carrera de ingeniería que de manera brillante está desarrollando en la Universidad de Penn State en Pensilvania, la primera universidad de Estados Unidos en esa materia de ingeniería. Paralelamente ha querido rescatar también la memoria de su abuelo. Luego de esta pausa vamos a entrar con Marino Arcevit Pineda. Bien, recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, el Bollón, en su sección Dando Fusta en Radio TV. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, muy bien. Veo que anda con un traje hoy que molesta a la vista. ¿Molesta? Las rayitas esas. No son sobrias. Son sobrias. Todo nuestro es sobrio, humilde, sencillo. ¿Cómo? Humilde y sencillo. Sí, pero usted exhibe una ostentación trujillesca.
¿Cómo Trujillo? Como ese don, ese donaire, diríamos, esa personalidad suya. Ustedes parecen como Apetán Trujillo. Apetán Trujillo. Apetán Trujillo. Usted es un atrevido, ese está haciendo esta comparación, esa cuestión aquí. Aquí yo vengo a cumplir con un deber, no estamos comparando con nadie. Eso es un irrespeto suyo. Doctor, yo estoy hablando. Una chatanería. Mire, yo estoy hablando con el dueño de Víctor Café, un gran amigo mío, dominicano, que residió por mucho tiempo en la ciudad de Nueva York. Y él me hacía un análisis que yo creo que se ajusta mucho a usted. Él me decía que si se hace una revista a la historia de los dictadores, de los déspotas, de los tiranos, todos exhibían en sus manos una fusta, y que eso refleja que usted en su interior allá, como decimos los dominicanos, en el fondito allá, tiene una vocación de tirano, de dictador, una cosa de esa. ¿Tú acuerdas que en el programa pasado yo te señalé a ti que nuestra historia, porque solamente hay que leer nuestra historia para estar enterado de una serie de acontecimientos? Yo le dije a usted, y repito, en el programa pasado, que de 1844 a 1916 habían habido aquí 48 gobiernos distintos en menos de un siglo y 29 golpes de Estado. Entonces, si usted sabe la historia, ¿no?, y se pone a analizar la historia y ve los antecedentes que nos han regido, y entonces se pone a pensar que, de acuerdo con una tesis fundamental en política, que la función de todo gobierno no es solamente proteger a los ciudadanos y garantizarle el ejercicio de sus derechos y también el cumplimiento de sus deberes, y hacer cumplir las leyes y darlas al propio tiempo, sino que también desde el gobierno el pueblo va recibiendo una educación política. ¿Pero qué tiene eso que ver con esa exhibición suya de la fusta? Bueno, y de que todos los dictadores generalmente tienen fusta en la mano. Lili tenía fusta. Pero lo tenía Trujillo. Buenaventura Vaina no tenía Trujillo fusta. usaba fusta. ¿Perdón? Trujillo usaba fusta. Bueno, pero eso y también usaba De Gaulle, y no era dictador. De Gaulle era conductor. La fusta es un símbolo de conducción, al menos de acuerdo con nuestro criterio. O sea, de conducir, de guiar, no de ser un dictador, ni de ser un... Déspota. Déspota, exacto. No, al contrario. Sencillamente lo siguiente, es que el fundamento de nuestra tesis, la democracia representativa, todavía es un sistema que se requiere para que se aplique en este país un mayor desarrollo, un mayor impulso, una mayor tendencia, un mayor sentido de la solidaridad, de la cohesión y de la unificación social. Pero es que esa democracia nada más ha servido para que un grupito se hagan ricos. Por eso mismo, porque la democracia, precisamente, lo que ha sido consumido por la demagogia y por la dictadura. Siempre hemos tenido aquí gobiernos demagogos y sobre todo gobiernos que solamente toman el poder para disfrutar de él como cosa propia y de sus amigos y familiares. Del cual usted ha disfrutado varias veces. En ninguno he disfrutado. ¿Usted no ha disfrutado en ninguno, no. de los gobiernos dominicanos? No. Yo he disfrutado de mi trabajo, que es muy distinto. ¿Y de esto? No. ¿Y de Salva? No, en ninguno. ¿Con Antonio? En ninguno. Solamente en el gobierno del profesor Bosch, solamente. ¿Fue ministro usted del gobierno? Se me nombró abogado de una compañía del Estado, más nada. Pura y simplemente eso. Y tan pronto terminó el gobierno, pues fuimos alineados. Entonces el amigo de Víctor Café no tiene razón en lo que dice. Bueno, Víctor Café, claro, tiene la razón superficial de que ha habido cierta coincidencia, ¿no? Sí. De que dictadores se utiliza este método, pero la fusta tiene varios significados. Tiene el significado de una especie de pastor que va conduciendo un ganado hacia un sitio seguro y feliz y que no se precipite. Pero este país no es un país de ganado. No, pero las multitudes, prácticamente constituyen un grupo de gente que muchas veces hay actos que usted personalmente no los hace y en una multitud lo hace porque se contagia por la situación esta de ambiental. Y entonces la fusta no es dictadura. ¿Qué es? Conducción.
La democracia autoritaria no es dictadura, es conducción, es llevar un país hacia adelante. Decirle al país qué es lo que quiere y que el país sepa qué es lo que quiere, hacia dónde va y definirle, sobre todo, objetivos concretos. Por ejemplo, en una situación política que pudiese advenir, ¿Qué viene? que pudiese advenir. ¿Y si viene qué? No, bueno, vamos a hablar solamente pudiese advenir. Porque usted es muy futurista de las cosas. Claro, a usted no le gusta asumir responsabilidades inmediatas. Siempre se han asumido. Lo que pasa es que todo futuro comienza con un presente palabresco o con una frase. Y entonces esta es la situación. Y precisamente en esa situación política, donde está implícito la democracia autoritaria, tratará precisamente los problemas fundamentales. Este es un país eminentemente agrícola. ¿Cómo anda la agricultura? Muy bien. ¿Cómo andan los cultivadores? Muy bien. ¿Cómo anda el éxodo del campesinado? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. No, muy bien no. Muy bien no. Aquí en el aspecto de la producción agropecuaria se está dando reversa. Sí, hay otros temas, doctor. El expresidente Salvador Jorge Blanco dice que el gobierno, entiéndase las actuales autoridades, le temen a su retorno al país. Bueno, esa es una opinión que tiene él. ¿Qué? Es una opinión de él. Bueno, pero ¿válida o no? ¿Eh? ¿Válida, cierta o no? Hasta cierto punto sí es válida porque lo dejaron ir cuando tenían que detenerlo. Aquí lo dejaron ir. Y hasta cierto punto, si yo hubiera sido juez ahora mismo, suspendo el proceso. Y que venga. Y le doy una semana para que venga. Una semana. Sí, porque como quiera que sea. Para después de considerarlo aquí. No de considerarlo, no. Darle todas las garantías de derecho que quiere. Un plazo, así como no. Ya primero pidió un plazo y no cumplió. Pide otro. Bueno, yo juez se lo diera. Pero como te digo, que cada quien tiene su método y su manera de actuar. Según dicen los sectores entendidos en ¿Cuál la es el? materia- No me venga con ese periodismo especulativo que le gusta mucho a los dominicanos. Se comenta, se dice que Domingo supuestamente debió estar cuando no estaba. No, eso no. Espérese. Hay sectores de opinión. ¿Cuál sector? Sectores. Vamos a ver. Hay sectores de opinión que entienden que existe una predisposición contra el presidente Salvador Jorge Blanco y que ese es un juicio que ha estado manejado con una intención de considerarlo. Debe considerarlo. Sí. Bueno, precisamente, frente a ese aspecto, nosotros, en función, si hubiésemos sido juez, hubiésemos dado todas las garantías y todos los derechos ciudadanos que le competen, porque indiscutiblemente es un ser humano y es un expresidente de la República. Sí. De todas maneras, si él dice que dentro de una semana viene, nosotros jueces suspendemos el proceso y le damos una semana. ¿Quiere que le teme a Salvador, la justicia o el gobierno? No sé, eso no sé yo quién es el tema. Usted tiene que saber, porque usted es analista. No. Usted no es un Sencillamente, teórico te estoy diciendo que de haber sido juez, le damos una semana, suspende el proceso y le damos una semana para que venga. Doctor, pero es que es con garantía, porque precisamente, si nosotros hemos luchado, es para que haya precisamente en el pueblo amplia libertades públicas y sobre todo garantías civiles y no festinaciones. Civiles y militares. Civiles, garantías civiles. La garantía militar se resuelve en el estamento militar, que es no deliberativo. Teóricamente. Pero la práctica, lo que los guardias digan eso. No, porque eso viene del siglo pasado precisamente. Que pero yo creo que está cerca de la no, que habían 20, todo el mundo era general. ¿Todo el mundo era? Un loco viejo se levantaba con 10 tigres atrás, vago de un campo y ya era un general. Es que tenemos una tradición aquí de generalato que le ha hecho evidentemente, mucho daño al país. ¿Y a usted le gusta esa vocación generalata? No, generalata no, la vocación de conducción, que es muy distinto. Ok, nos vemos. Y en equipo, no tipo dictadura. Se acabó el tiempo. ¿Se acabó? Sí. Yo vine con otra cosa, bueno. No, lo dejamos para la otra. Para la otra. Sí, me da lo mío. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. Mi amor, de la famosa
todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra esta noche con nosotros el destacado abogado penalista, experto en derecho electoral y para mi criterio el discípulo más acabado de Ramón Pina Acevedo y Martínez, Marino Alcevit Pineda, y primo del productor de pasado y presente. Buenas noches, Marino. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa. Y sobre todo, recordar a tu padre, con quien tuve vínculos de afectos inequívocos, junto a Fefe Valera Benítez, Pompilio Bonilla Cueva y otros tantos que estaban siempre en el ámbito de la cultura, la política, el doctor médico Urraca Martel, José María Urraca Martel, que tocaba el piano, don Luis Señor, el doctor Luis Señor, que tocaba el piano, don José Miguel Vendrell. Era una peña extraordinaria que estaba también ligada a doña Delia Weber, de la Sociedad Alfa y Omega, de la cual mi madre era parte y era poetisa de ese grupo. La mamá de Rodolfo Cuacú Weber. La mamá de Rodolfito, de tío Rodolfito. Evidentemente que el doctor Carvajal tenía una impronta que tú evidentemente la has asimilado genéticamente, en decir las cosas como son, el hablar de la verdad y sobre todo hablar dentro del contexto histórico. Y esa verdad se traduce también en una enseñanza y un compromiso político, porque como bien tú dices, todos somos políticos. Al abordar el tema de la Junta Central Electoral, también lo recuerdo a él, porque mi querido Teo Buellón, uno de los hombres más preparados y uno de los expositores de mayor importancia en la década del 60, a la caída del régimen de Trujillo, siendo la voz autorizada de Manolo Tavares Justo en el 14 de junio, cuyo local se encontraba en la calle El Conde, casi esquina Hosto, segundo piso, lugar que debe ser rescatado históricamente por esta generación, casa que debe ser convertida en una casa evidentemente de museo y de grata recordación por un hombre que lo dio todo por la patria y que también perdió su familia, como fue el caso de las hermanas Mirabal. Hablar de aquí en tu programa sin mencionar la impronta de tu padre, de cuyo consejo, si se hubiese llevado Manolo Tavares, estuviera vivo y esa generación hubiera gobernado de otra manera esta nación. Pero ese es el destino histórico, esa es la situación y lamentablemente perdimos a Manolo y esa generación y no se llevaron del consejo
del doctor Francisco Carvajal Martínez, quien se opuso tajantemente a esa acción suicida militar prohijada por el 14 de junio, que fue un verdadero desacierto para no solo ellos que murieron, sino para una generación que luego estuvo compelida al liderazgo del doctor Joaquín Balaguer. Y la Guerra de Abril, que fue su antecedente. Pero entrando en el tema que nos abate hoy, la Junta Central Electoral, tenemos que irnos a nuestra Constitución. Si fijamos el artículo 80 de nuestra Constitución, en el numeral cuarto establece que los miembros del Senado son quienes tienen la facultad de ejercer la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Y más aún, si vamos al artículo 212 de la misma Constitución, referida a la Junta Central Electoral, en el párrafo primero del artículo 212, establece que el Senado de la República, con un 75% de la matrícula, define quiénes son los miembros de la Junta Central Electoral. Voy a estar contigo con texte en que la Junta Central Electoral no puede estar dirigida por suizos, sino por dominicanos. Y los dominicanos que tú has mencionado, hay uno que me tocó la fibra, porque fue mi compañero de estudio, un amigo de un valor espartano, como se trata del licenciado Roberto Liz Castellano, hijo de un hombre que fue un hombre cimero y que además marcó un hito en la historia de la Junta Central Electoral, don Ángel María Liz. A propósito de eso, te traje este libro, que a ti te gusta mucho leer, de mi profesor Froilán Ramón Tavares hijo, don Froilán Tavares hijo del licenciado Froilán Tavares, que fue maestro de mi padre, pero él fue maestro mío. Vivencias de un político apartidista. Aquí menciona de manera extraordinaria a don Ángel María Liz, a don Luis Mercado, a la gente que en ese entorno, en ese momento, eran los dirigentes políticos de la nación, y cómo esa gente, frente incluso a la ocupación norteamericana del 65, quisieron organizar las elecciones sobre la base de que no hubiera una intervención directa de un poder extranjero. Don Froilán habla muy claro del sacrificio de dirigir la Junta Central Electoral, y fue un verdadero sacrificado en términos políticos e incluso en algunos vituperios de que fue objeto en forma imprudente y sobre todo desacertada, ya que fue un hombre íntegro a mi modo de ver y fue mi maestro a quien defiendo a capa y espada. Y mi maestro también, yo lo defiendo también. Por otra parte, por una situación familiar lo quisieron chantajear. Claro, eso era un hombre es otra cosa. Honorable. Honorable. Además, aquí hay poca gente como Froilán Tavares. Aquí hay que decir que Froilán Tavares, padre, todo lo que se ha hecho en la doctrina jurídica dominicana y lo que ha servido de basamento para que Francisco Carvajal hijo y mi amigo Miguel Valerio estableciéramos en este programa que la época de esplendor de oro de la doctrina jurídica dominicana se dio en la plena era de Trujillo, es la obra de Froilán Tavares. Claro que sí. Elemento del derecho. Claro. Nada, todo lo que ha venido después sobra. Y además, un maestro, el contexto jurisprudencial. Claro, fue un hombre excepcional, claro, y su hijo también, claro, que fue mi profesor y yo lo defiendo también. Porque aquí alegremente
viven vituperando a todo el mundo. Exacto. Claro. Gente sin crisoles. Pero no solamente gente eso. sin crisoles, porque ese es el problema de las redes sociales. Claro. Era como le decía a mi papá a una gente que lo atacó una vez, dime cuáles eran tus crisoles. Cuando yo me asilé en la Embajada de Brasil, Perfecto. acompañado de Altagracia, Eloísa Díaz, viudo Enrique, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, Claro. tú estabas volando chichigua en un parque ajeno a los asuntos nacionales. Y de Tío Nabú, que Claro. estaba ahí también con Entonces, Doña Chana. Entonces, Sí. ese es el problema dominicano. Claro. No te quiero interrumpir, sigue, Marino. Bueno, pero siguiendo el tema, yo creo que Roberto Liz Castellano sería un ingrediente ético de valor extraordinario para las elecciones próximas, pero sobre todo para un aspecto que como miembro del Comité Francisco de Rosario Sánchez es puesto a la nación. En este momento que la ACNUR quiere 6.400 haitianos incorporarlos como dominicanos, utilizando el subterfugio del jus soli, de que nacieron aquí. Se necesita una Junta Central Electoral Dominicana que tenga claro el concepto de la nacionalidad. Y yo invito a mi amigo, a mi hermano, Eduardo Estrella Virella, presidente del Senado, que él, que tiene un partido que se llama Dominicano por el Cambio, tiene la obligación moral, ética y política de preservar en la Junta Central Electoral hombres y mujeres que preserven el registro civil, que preserven la cédula de identidad nacional y que tengan claro quiénes son los nacionales dominicanos y que no vayan contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional 168 ni a la propia ley que posteriormente trató de acomodar la situación con respecto a este caso. Que los nacionales haitianos que traen aquí a nuestros hospitales, las ONG, que se benefician en dólares de esos nacimientos, no pueden ser dominicanos porque no cumplen con los requisitos. Y es un negocio de las organizaciones no gubernamentales. Y eso hay que pararlo en este país. Ya sea en el propio registro, ya sea a través de migración, porque hoy tenemos un Enrique García que no es un individuo que se va a prestar a violar la ley de migración. Pero hoy tenemos también a un ministro de Trabajo que acaba de decirle al país en los 30 días que tiene ya de función, que aquí hay que respetar el 20-80. El 80% de los trabajadores tienen que ser dominicanos, sobre todo en la industria de la construcción. Y esa chercha, ese desorden que hay aquí, hay que cumplir con la ley. Y tenemos un ministro de Trabajo que está orientado en esa línea y ha dado esas declaraciones. Hijo de mi hermano Atoy de Can, digno nieto de su abuela paterna, evidentemente. Una mujer maestra de una sola línea, a quien conocí y traté desde adolescente, porque desde esa fecha fui amigo de su padre desde muchacho. Ahora bien, el país necesita una Junta Central Electoral que tenga un componente claro y preciso por encima de sus habilidades profesionales, de la preservación del registro civil de los dominicanos y la identidad nacional. Y ese es el punto fundamental para estar en la Junta Central Electoral. Y hay que tener cuidado con los grupos de la sociedad civil, los que siempre llegan a los cargos a través de los partidos políticos, sin estar nunca haciendo campaña, sino en forma axial, como ellos siempre han llegado a los cargos, con el oportunismo y la trepaduría con que siempre han actuado. Es importante que el presidente Abinader
tenga en su cabeza, al igual que el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía Domínguez, de Danilo no lo menciono, por la adversión que le tengo. Evidentemente que tienen que elegir a un dominicano que preserve la nacionalidad dominicana, que no tenga dudas en cuanto a sus discursos, como fue el caso del presidente Danilo Medina Sánchez, que fue a Cuba y defendió la nación, y en la práctica aquí lo que se hizo fue victoriar, propender y sobre todo facilitar la inmigración ilegal de los haitianos, de tal forma que le han creado un problema a esta nación y a estas autoridades. Y ya hoy la ACNUR está pidiendo 6.400 haitianos que sean considerados como dominicanos. Un país invadido, dirigido por las Naciones Unidas, que no tiene gobierno legítimo, como es el caso de los haitianos. Un país que no tiene representación legal. Ese país nos quiere imponer ahora que los que nacen aquí son dominicanos. El problema de Haití tiene que ser resuelto en Haití, de aquel lado, porque la identidad nacional que nos viene del Partido Dominicano de Andrés López Medrano, que luego Núñez de Cáceres lo toma en la independencia primaria de los dominicanos. Efímera. Que le llaman efímera, pero es una forma de desgraciarnos de nuestra primera independencia nacional. Y que tuvimos la traición de Bolívar, que él prefirió a Petión por el dinero y las armas y puso en entredicho el liderazgo de Núñez de Cáceres. Esa es la realidad de la historia. Esa es la verdad. Esa es la realidad de la historia. Esa es la verdad histórica. Pero en el 44 no pudieron con el cónsul Saint-Denis, que fue quien pactó para que no fusilaran a los haitianos que estaban aquí, que habían atropellado 22 años a los dominicanos. Y Sánchez, ese noble ejecutor de la independencia nacional, le dio salida y no lo fusiló en el Parque Independencia, como hubiera hecho los haitianos y como hicieron permanentemente con los dominicanos durante 22 años. Esa es la historia nacional que no se quiere decir. Y eso es lo que se borra en las enseñanzas de cuarto y quinto de primaria, en las escuelas primarias nuestras, donde el himno a Sánchez, a Duarte, a Mella, ya no se hace en las escuelas públicas y privadas menos. Y la moral social. Y la moral social, no, eso y se fue. El urbanismo de Cardeño, aquí no se enseña nada. El libro ya, de urbanidad se fue a la izquierda. En la educación hemos caído en un proceso de involución. Óyeme, Marino, parece mentira, parece una paradoja, parece una contradicción, pero es una realidad histórica ineludible, que nadie, ningún historiador tenga capacidad de plantear una idea contraria a la que yo te he dicho. Lo que han rehabilitado el fantasma de Trujillo son los gobiernos posteriores que han venido en la apertura y la democracia. Es correcto. Joaquín Balaguer, el político junto a Leonel Fernández más importante de la transición de la dictadura a la democracia, creó una defensa nacional, porque hay que decir, Balaguer una figura de derecha, pero frente a la historia fue un defensor del hábitat, creó los parques nacionales. ¿Tú te imaginas si Balaguer no hubiese tenido la visión en los años 60 de crear los parques nacionales, la deforestación que hubiese... Suspendió los aserraderos. Claro. Sí. Entonces, Leonel Fernández, mi amigo, a quien admiro, que siempre me ha distinguido y ha distinguido la memoria de mi padre, y que como yo he señalado, es el político que hizo una hazaña en la historia contemporánea nacional que el períncrito varón de San Cristóbal no logró en sus 31 años, que fue en medio de una crisis internacional del 2004 al 2012 duplicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Claro. Creó una segunda república. Pero con el concepto, y eso hay que reconocérselo a Leonel Fernández, el concepto de globalización le permitió al presidente Fernández ir a los
lugares de préstamo a los bancos, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional. Esos bancos le sirvieron de base para catapultar el desarrollo nacional y hacer el tren o metro de Santo Domingo, hacer las carreteras, viabilizar el país y aproximarlo, como fue el caso de Samaná, llegar el turismo con una aproximación mayor, como es el caso de la carretera del Coral. En fin, son cosas que hay que verlas y hay que tenerlas muy claras. Y el diseño mismo de las carreteras del Cibao. Pero también tuvo su sombra, porque también permitió que entraran muchos haitianos por cuidar el nombre internacional en los foros Lo internacionales. critiqué oportunamente y lo sigo criticando. Y permitió una serie de cosas, yo lo defiendo, pero por la presión, como todas las grandes figuras, tienen sus luces y tienen sus sombras. Tiene su sombra. Y además, hay un aspecto que es fundamental, y vamos de nuevo a la Junta Central Electoral para no sacarte de contexto. Exacto, para no disgregarnos del tema central al que tú fuiste convocado. Tú sabes que el artículo 45 de la ley orgánica del régimen electoral establece lo siguiente. La 15-2019. Correcto. Afiliación política. Voy a hacerlo mutatis citandi. Al designar los miembros y secretarios de juntas electorales y sus respectivos suplentes y sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político. Y esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de 2 o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tenga mayoría de votos en la Junta. Y especialmente se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la ley. Entonces, como eso no puede ser superado, porque la mayoría de las personas aquí hacemos una actividad profesional, pero tenemos nuestras inclinaciones partidarias. Claro. En el caso específico, al designar a estos, que se dividan, claro, que sean personas que se sabe que son correligionarios de Juan, de Pedro o Andrés, y que se dividan. Y que se busque un presidente. Y que se busque un presidente, por ejemplo, Eddie es un gran presidente. Eddie es un gran presidente porque maneja porque estuvo ahí adentro y conoce el asunto. Roberto Lee es un buen miembro. Roberto sería la historia ideal que estuviera ahí dentro, porque aún no es abogado, pero puede estar, porque ya la ley le permite esa posibilidad. Entonces, el mismo director general de elecciones, Mario Núñez, también es un muchacho joven, serio, honesto, a carta cabal. Claro. Oye, no tiene ni casa ni vehículo. Usted más tiene un vehículo que queda asignado a la Junta. Cuando tú ves funcionarios... Por eso no, Sí, pero por ser pobre no es una condición para ser un gran... Eso me dijo Luis Miguel Pereira Carvajal, aquí en así no. Porque acá... Me dice Luis Miguel Pereira Carvajal. Tampoco la pobreza no es sinónimo tampoco de idoneidad. Por ejemplo, yo te puedo hablar... Es un hombre serio, un muchacho muy serio. Licenciado Luis Mariano Rodríguez Martínez, que fue general del ejército, llegó a ser su jefe del ejército, fue jefe militar de la Junta Central Electoral, hoy está en la Junta Central Electoral como asistente de uno de los miembros de la Junta, el profesor Saladín, por su experiencia, y creo que también yo lo he animado a que se postule, porque conoce el asunto. Y dentro de la Junta se necesita un guardia para que no pase lo traspié que pasó el último proceso. Y yo creo que es un guardia idóneo, capaz, idóneo y con talento y toma decisiones y tiene la formación militar. Entonces, son gente que uno propone y que uno cree en su verdadero ethos, en su ética. Y su idoneidad, y su capacidad, y conoce por dentro la Junta Central Electoral. Espero que el presidente de la Junta tenga la
la posibilidad de que ese concepto de nacionalidad no perezca en sus manos. Claro. Y que no nos vengan con que la ONU nos esté exigiendo. No, la ONU tiene mucho que hacer. Ya Donald Trump le dijo lo que ellos son. Claro. Que se roban los cuartos de la ayuda Claro. internamente. Y Que en ese- Haití no tienen ningún tipo Claro. de respuesta en 15 años. Claro. Y no se ha dicho la Y- rendición de y- cuentas del dinero de lo que han gastado en las Y eso es donaciones. bueno que se diga, porque aquí este es el país más raro del mundo. Pero Las lógico. dos invasiones norteamericanas, tanto la del 16 como la del 65, lo hicieron los demócratas. Claro. Y aquí, sin embargo, están apoyando la agenda demócrata por ignorancia política. No, yo Cuando te voy lo a que le conviene regalar. al país es la elección de No, Donald Trump. qué bueno que tú dices. Mire, No yo te anda estoy- cantando lo que decir. Oye, qué paradoja de la Oye, historia oye lo que dominicana te voy es a esa. regalar. Yo escribí un artículo hace unos días donde me permiten escribir que se refiere a la presencia de Mike Pompeo y la providencia especial. Me refería al memorando de Ostende de 1854, donde por un telefonazo ahora se impidió la reelección de Danilo Medina Sánchez, y en el memorando de Ostende, por la oposición de que en este país había un grupo de negros y a los americanos no les interesaba la presencia de un país dentro de su estructura mundial, y prefirieron no recibir la República Dominicana y Haití sobre la base de que ese memorándum donde entregaban la isla a los Estados Unidos no fue aceptado por el propio poder norteamericano. Y por eso me refería a Mike Pompeo, y te lo regalo, Claro. porque Mike Pompeo le dijo a los haitianos: preparen sus elecciones y háganse demócratas, que ya está bueno que ustedes estén viviendo de la misericordia internacional a través de las Naciones Unidas, que no rinde cuenta, Claro, así mismo. y donde incluso mataron al jefe militar brasileño Claro. en misión en Haití, y que no se ha dicho quiénes fueron y quiénes propiciaron ese asesinato de ese jefe militar. Claro. Marino, ya lamentablemente nos han hecho señas de que hemos llegado al final de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Ha sido muy explicativa, muy fundamentada las ideas y los conceptos que tú has puesto ante el país, como experto en materia electoral, a quien yo le doy mucha credibilidad frente al país como eres tú, independientemente de los vínculos familiares que nos unen. Para Francisco Carvajal, hijo, al final ya, con manera de conclusión, le hago un llamado al ingeniero Eduardo Estrella, que es un dominicano, como señalé en el programa anterior, que tiene crisoles históricos. Participó su familia en el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Él, como ministro de Obras Públicas del doctor Balaguer, dio muestra de seriedad y honestidad. Si hay un dominicano honesto, es Eduardo Estrella. Y Eduardo Estrella, como en su condición de presidente del Senado de la República, tiene que tener la precisión de un cirujano, aunque él no es mayoría, pero debe velar porque se elija un presidente. El candidato para Francisco Carvajal, hijo, es Eddie Olivares, porque es un muchacho serio, conoce la materia electoral, se quiere descalificar porque estuvo vinculado políticamente a don Hipólito Mejía Domínguez, pero yo creo que a pesar de todo eso, él es la persona idónea. Y ahí en la Junta Central Electoral hay una persona que quiero ya a manera de conclusión decir, que es la directora nacional del Registro Civil. Esa señora que está ahí en la Junta Central Electoral es una funcionaria que tiene que respetarla a todo el que venga, porque esa es una verdadera funcionaria que es súper meritoria, la directora nacional del Registro Civil, que es una mujer de mucho peso específico. Entonces, en estas elecciones hay que ver también al licenciado Roberto Liz Castellano, hijo de Ángel María Liz. Ahí está, si queremos gente seria, capacitada y que conozcan del sistema electoral, tenemos a Mario Núñez Valdés. Hay muchos candidatos que están sobrecalificados. Esta será una elección histórica y yo espero que la clase política dominicana, que al fin de cuentas son los que le dan las instrucciones a los miembros del Senado de la República para la elección, procedan con la responsabilidad histórica que el momento amerita. Buenas noches, amigos televidentes.
Bye.